William Acosta, que es CEO de Coalition Investigation de Nueva York. Ex oficial del Departamento de Policía de la misma ciudad, investigador internacional que ha trabajado en múltiples casos de lavado de dinero con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como así también en investigaciones de crímenes transnacionales. Bienvenido, William, ¿cómo está? Buenos días a todos los presentes en el estudio y a la comunidad argentina allá en tu país. Bueno, a ver, vamos al tema, ¿le parece? La semana pasada, el miércoles 23 de abril, nos enteramos que un ex contratista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, era en realidad un espía de China. Y no solo eso, sino que encubría sus actividades ilegales dando conferencias sobre relaciones comerciales entre este país y Estados Unidos. Y no solo eso, sino que había realizado un paciente trabajo de penetración en la diáspora cubana de Miami, que lo incluían a legisladores americanos de origen cubano. A ver, sinceramente, si esto pasara en un país del cono sur, que tenemos nuestras fronteras porosas, lo entiendo. Pero ¿qué pasa, William, en Estados Unidos? Lo que está pasando en el caso de Delbert Bendler, él fue trabajador de la CIA por más de 30 años y después de su retiro, él lo contrataron como contratista de la misma CIA para hacer labores para la agencia. Él abrió una compañía que se llamaba 161 LLC para dirigir estas operaciones. Y lo que pasaba era que él estaba entrando a lugares dentro del sistema, sacando información y guardándola no autorizadamente. Ajá. Y él nunca se registró como agente extranjero. Si él se hubiera registrado como agente extranjero, pues la CIA ya hubiera tomado los pasos necesarios. Pero lo que pasa es que mucha gente que llega a altos rangos, no solamente en la CIA, pero en cualquier agencia, piensan que las leyes no aplican para ellos. Y como nadie mira a la gente que ya pasó tanto tiempo en la agencia, pues hubo un descuido en la seguridad. Bueno, y cuénteme qué va a suceder con esto, porque, a ver, sinceramente, no solo por una cuestión legal, sabemos que la CIA debe proteger un montón de información, sino hasta en el imaginario popular, ¿no? En cuanto uno ve grandes películas, esas estructuras, esos edificios, esa cantidad de agentes que tiene. ¿Nos puede dar algo de miedo esta situación o es algo puntual, un hecho que no da más que esto? No, es algo que causa mucho daño, pero él se declaró culpable. Él tomó la decisión de declararse culpable y en su culpabilidad, pues le van a dar una condena que puede llegar a los 7 años, más tiene que pagar una restitución de $85,000 de acuerdo a lo que está libremente abierto para el público poder leer. Hay muchas cosas que están guardadas que no es para el consumo regular Claro. de las personas, porque hay cosas de seguridad nacional. Ah. Ahora, estamos hablando que él se acercaba a legisladores americanos de origen cubano. Pero como si esto fuera poco, el auspiciante de sus eventos era la Florida International University, cuyos directivos obviamente desconocían las verdaderas actividades de este señor. Y un tema no menor, ya que justamente esta universidad será sede entre el 12 y el 13 de mayo próximos de la 10ª Conferencia de Seguridad Hemisférica, que entre otros participantes contará con la presencia del almirante A. ¿Está ahí, William, o no se cayó? Porque la imagen ya la perdimos. A ver, bueno, vamos, tranquilo, estamos en vivo, esta es la radio. Estamos Sí, hablando de un caso muy particular. Eh, perdón que se cayó no hay la conexión. problema. Escúcheme, en España se cayó 9 horas y después la vida continuó. Nosotros no nos vamos a enojar por 2 minutos, William. Sí, Bueno, a ver, le contaba. A ver, este hombre se juntaba con políticos, ¿sí?, de la diáspora cubana en Miami. Pero también uno de sus auspiciantes era la Florida International University.
Un tema no menor, ya que justamente esta universidad será sede el 12 y el 13 de mayo de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, que también contará con la presencia del almirante Alvin Hosley, jefe del Comando Sur, también que estuvo con el presidente de la Argentina. Compleja la situación. Sí, es muy compleja porque él hizo esta conferencia e invitó a muchas personas. Eso le da más credibilidad Claro. a la parte encubierta de lo que él quería hacer. Porque si él está reunido con todos estos políticos y diferentes personas de inteligencia, pues la misma agencia va a decir, no, él no está haciendo nada. Y lo que estaba pasando detrás era un cabildeo donde él estaba dándole información no autorizada a gobiernos que así sean aliados de nosotros. Ellos no podían leer esta información. Ahora, le digo, el jefe del Comando Sur estuvo en la Argentina. ¿Cómo se puede hacer la lectura? Porque, a ver, usted es un hombre especialista en investigación. Tal vez a la gente normal no le llame la atención, ni siquiera diga de qué se trata. ¿Nos puede explicar usted la visión No, también? pues van a haber muchos cambios. Para las lecciones para la seguridad nacional, exigen reformas. Eh, Deben de mejorar la supervisión y las auditorías en tiempo real del acceso a sistemas clasificados y una supervisión más estricta a los contratistas. Tiene que haber un cambio cultural en las políticas de tolerancia cero para el abuso de autoridad. Tiene que haber una protección comunitaria, salvaguardar para prevenir la explotación de grupos vulnerables como la diaspora cubana o la diaspora venezolana o otros grupos. Y en conclusión, Sí. Las personas que tienen lo que se llama un TS, Top Secret Clearance, no todas tienen la otra parte que está incluida, que es el acceso a ciertos Claro. niveles de la seguridad. Él sí tenía el acceso a todo. Ahora, William, ¿no le parece poco 7 años? No, porque uno no sabe lo que el gobierno está Negoció de sacando de atrás. esto. La investigación continúa y tiene que haber personas que ayuden a que la investigación llegue hasta su punto final. Lo saco un poco del tema y me preocupa China. Como China, mediante el fentanilo, ¿sí? Entró en los jóvenes de Estados Unidos. ¿Usted cree que puede hacer la CIA penetrada por los chinos? Todo es Uy, posible, perdón. pero no es tan fácil como la gente piensa. Hay muchos niveles de seguridad en las agencias norteamericanas para detectar y hay unidades especializadas de monitoreo de contrainteligencia, tanto en los servicios militares como en las agencias federales. El FBI y otras agencias tienen muy buenos programas, Sí. incluyendo la misma CIA, para poder llegar, pero lo que pasa es que cuando hay un daño a estos niveles, es un daño irreversible. O sea, ya el daño está hecho. Ahora, en la época de la Guerra Fría había un enemigo claro, ¿sí? Que era la Unión Soviética. Y todos los organismos de seguridad, por supuesto, había agentes secretos rusos en tierra estadounidense, como viceversa. Pero ahora se abre el juego, no solo están los rusos. Sí, desde que ellos estén operando dentro de Estados Unidos y se registren como agentes extranjeros asignados a una embajada, ellos pueden estar dentro de Estados Unidos. El problema es cuando uno no se registra Claro, eso. como agente extranjero. O sea, nosotros tenemos operativos que trabajan en todas las embajadas del mundo. Como esas embajadas también tienen operativos que trabajan dentro de Estados Unidos. El problema es cuando no se registran. Si ustedes ven que no hace mucho en la ciudad de Nueva York
había un departamento completo, un precinto policial chino operando dentro de Estados Unidos que nadie sabía que existía, Ajá. y lo que estaban era yendo detrás de la disidencia. Ah, estaban juntando. Uno de los casos más nombrados fue donde metieron en problemas a un ex sargento retirado de la policía de Nueva York porque lo contrataron para hacer unos seguimientos y el contrato era directamente con el gobierno chino. Ahora, mire la cantidad de capas que hay, ¿no? Porque uno piensa en simple, pero hay enorme cantidad de etapas y como en todos los países sucede esto, que tratan de buscar agentes locales, ¿no? Tal vez parece difícil impenetrar el sistema, pero no es tan fuerte en algunos puntos. Si vemos cómo no hay un seguimiento de esos agentes a posteriori que abandonan el sistema. Sí, pero acuérdate que este señor no era un agente regular, él llegó a ser un supervisor de alto mando dentro de la CIA. Ah, oh. O sea, hay niveles. Sí, sí, No sí, era sí. un agente común, él ya estaba en un nivel ejecutivo. Entonces, a ese nivel ejecutivo, no todo el mundo tiene acceso a toda la información. Claro. Pero cuando él se volvió contratista, pues le dieron acceso a mucha información por la clase de trabajo que él iba a desempeñar para la agencia como contratista. Qué complejo. Ahora, ¿usted en qué etapa ve a Estados Unidos? Ahora con la asunción de Trump y con la salvaguarda, digamos, de valores nacionales más conservadores. ¿Usted piensa que se va a poner más restricto la situación? ¿Siente tal vez que haya como un ambiente, no digo de guerra, pero previo a eso? No, lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump está reorganizando lo Ajá. que estaba fuera de organización por muchos, muchos años. Había un barco gigante a la deriva. Y lo que él está haciendo es reorganizando y llamando a la gente para que eh, den cuentas de toda la mala función Mm, y de el gasto ineficiente de dineros. También reestructurar eh, muchas agencias que se convirtieron en agencias fuera de control. claro. Eh, la otra cosa que yo quiero agregar Sí. es el punto de la emigración. Ajá. Y vamos a mirarlo de otra perspectiva que nadie la ha mencionado. Si yo me voy para la Argentina Sí. ilegalmente, Sí. el gobierno argentino en el aeropuerto me va a decir, te damos 90 días, te damos 30 días. En Brasil a los americanos nos dan 15 días, máximo 30, para salir del país. Necesitamos visa. Sí. Todos los países tienen reglas, Por supuesto. pero si tú ves que de la manera que los demócratas, bajo el presidente Biden, abrieron la frontera y dejaron entrar no gente buena o gente Trabajadora, sí, 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 sí. trabajadora. Lo que entró también fue toda la criminalidad de estos países, y no solamente eso, les pagaron hoteles, les dieron cosas que ni los ciudadanos americanos podemos acceder. Entonces, ¿por qué vienen de países donde critican a la democracia? Yo no veo a nadie haciendo fila para irse para Rusia o para Cuba o para irse para Venezuela. Entonces yo los Sí, llamo sí. los socialistas de YouTube, socialistas de periódico y de novela, pero no son verdaderos Sí, socialistas. hay mucho Son de unos eso. amañados que quieren disfrutar, quieren mandar a sus hijos a las universidades más prestigiosas del mundo, mientras se llenan la boca diciendo que nosotros tenemos un sistema malo. Pues si es tan malo, no vengan. Nadie los ha invitado. Sí, 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 me parece gracioso los socialistas de YouTube, pero hay muchos que se ponen, ¿no? Esa casaca de luchadores de lo social
y después, con un poco de gracia, le digo, lo vemos allí en Disney. Sí, pero eso no es socialismo. Lo que es un narcotráfico disfrazado, lavado de dinero disfrazado, Que trata de utilizan... blancas disfrazada, Mm, que los gobiernos de esos países actúan bajo la cubierta de la ley y de la diplomacia, pero en verdad no son gobiernos, son grupos criminales. sí, eso lo vimos y sabemos de qué tipo de país estamos hablando. Ahora, William, yo le agradezco primero su incursión aquí con nosotros y le propongo, porque habló un tema de trata de blancas, y a mí me interesa saber, porque no sé, si bien sabemos esto, que está hablando de Venezuela usted, ¿cómo es ese tema en Estados Unidos y cómo entran, cómo salen? ¿Algún rastrillaje de eso? Me gustaría saber para la próxima encuentro nuestro, si es posible. Sí, mira, hay grupos, por ejemplo, Sí. en los pueblos de Tenancingo, Tlaxcala de México, existen organizaciones de lo que se llaman los padrotes. Los padrotes. Y sí. ellos prostituyen a todas las mujeres en esos pueblos cercanos a Tenancingo, las mandan primero a Ciudad de México, a barrios como Tepito y otros barrios marginales a trabajar. Usan contenedores y los contenedores los convierten como en apartamentos. Ajá. Con una camita, un Sí, balde sí, con agua, sí. o sea, improvisados, ¿verdad? Sí. Y después las van entrando a los países. En el caso de la disforia venezolana, el Tren de Aragua y las organizaciones criminales se aprovechan de mujeres muy bonitas, con buena educación, que vienen como emigrantes escapando un régimen y se convierten en esclavas sexuales de estas organizaciones. Porque cuando a ti te quitan tu individualidad, Sí. te golpean, te quitan tu pasaporte, tus documentos, y tienes que volverte codependiente de la persona que está en cargo de esa organización, tú pierdes un nivel de humanidad. Y por eso esos crímenes tienen que ser castigados con lo máximo de la ley. Para nosotros que tenemos hijos, hijas, es un tema que nos llega muy cerca al corazón. Sí. Porque esas mujeres también tienen un padre, tienen familias, y no las podemos descartar y volvernos de la vista gorda. Hay que reportar esos casos, ese abuso, y las autoridades, sobre todo en países de Latinoamérica, tienen que dejar la corrupción en las instituciones, porque si el policía de palito está cogiendo dinero, los jefes están cogiendo mucho más dinero. Sí, creo que, a ver, esa es la pandemia mayor que tiene el mundo, ¿sí? La corrupción. Sin corrupción yo creo que el mundo sería otro, pero bueno, las debilidades humanas existen y también los intereses, ¿no? William, le mando un abrazo desde aquí, desde la Argentina, y estamos hablándonos dentro de poco. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. No, por favor, a usted por su tiempo. Gracias. Bueno, interesante la entrevista con William Acosta, nos describió un poco la situación. Acá estamos hablando mucho del Tren de Aragua, muchachos, así que creo que la semana que viene podés hacer marco teórico del Tren de Aragua y vos podés buscarnos cómo es el recorrido, la entrada, porque es un tema que... Armamento. Armamento, claro. Por eso te digo, no solo armamos el marco, contamos de qué se trata, cómo se financia, sino las rutas, el armamento y todo lo que lleva a cabo.